Buenos días nuevamente, hermanos. Hemos venido en esta mañana animados para escuchar la palabra de Dios, ¿no es así? Pero antes de empezar, yo soy muy mal secretario. Siempre que el hermano me encarga esta hoja, durante la semana me llama la hermana Rachel para conseguir la asistencia y yo no me acuerdo de nada. Voy a pedir a uno de los jóvenes que por favor me tomen la asistencia antes de que todos se vayan, pero ¿quiénes leyeron 7 días la Biblia en esta semana? De los niños, 1. ¿Quién más? De los niños, 5 días esta semana. Oh, el niño adulto, está bueno, hermano. Ok, excelente. Y la asistencia lo tengo. Hermano, el tema de esta mañana a mí me parece algo muy interesante. Yo supe que el hermano José Luis iba a viajar ya yo creo que 2 meses. Y yo tenía un tema preparado y yo esta semana y yo fui a buscar mi tema y se me perdió. Pero lo interesante es que eso es lo que quería que el Señor que sucediese, porque el Señor no quería que yo hablara de eso. Y faltando pocos días empecé a leer la Biblia y se me vino algo muy importante. Y no voy a decir que son palabras mías. Y yo estaba pensando antes de empezar el mensaje de esta mañana que todo lo que estemos aquí, busquemos en nuestros corazones y escudriñemos de lo más profundo de adentro. Y que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta: ¿cómo estoy yo con Dios? Háganse esa pregunta, hermano. Acabamos de ser bendecidos al escuchar este canto. Yo al hermano cantar, yo no quise cantar porque quería guardar mi voz para este momento. Pero estábamos cantando que cada vez que nos caemos, Él nos levanta. Y dice que si Él cuida de las aves, ¿qué es lo que no va a hacer con nosotros? Durante la semana pasada, ¿quién fue el que cuidó de ustedes? ¿Ustedes mismos o Dios? ¿Cómo llegamos aquí en esta mañana? Sí, llegamos en nuestros carros, pero ¿con qué fuerza, con qué bendición de poder despertar esta mañana? ¿Quién te dio la bendición a ti y a mí de estar aquí en esta mañana, hermanos? No fue porque yo tengo tantas fuerzas. Sí queremos estar, pero Dios siempre dispone para nosotros. Pero nosotros muchas veces ignoramos esas cosas. Ignoramos la presencia de Dios en nosotros. Y muchas veces, desgraciadamente, Dios se aleja de nosotros cuando estamos viviendo en una vida falsa. Esta mañana en la clase, esa clase me bendijo tanto que ustedes no se pueden imaginar. Cuando el hermano hablaba, yo decía, wow, parece algo que quiero compartir con los hermanos esta mañana. Porque la verdad de Dios es la que nosotros necesitamos vivir. Y el mundo de hoy está viviendo una gran mentira. Y lo triste es que a veces la iglesia también quiere vivir la mentira. El hermano le explicó detalladamente esta mañana cómo está su vida, cómo está mi vida delante de Dios hoy. Seamos sinceros, hermano. Cantamos, glorificamos a Dios, pero ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Bueno, en el libro de 2 de Corintios, este versículo tiene que ser conocido por todos, donde el Señor nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, si nosotros estamos en Cristo, necesitamos ser nuevas criaturas. Y dice la palabra: he aquí, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, los hijos de Dios somos nueva criatura. Y ustedes van a ver a dónde vamos a llegar. Porque no podemos estar en Cristo y ser viejos hombres. Y yo siempre comento esto porque muchas veces la gente dice: pero yo nunca fui asesino, yo nunca fui ladrón, yo nunca fui esto, yo nunca fui esto. Pero la verdad es que la vida en Cristo es diferente a la vida en el mundo. Y nosotros nos dormimos muchas veces porque como cristianos queremos vivir igual que los que están en el mundo, y no puede suceder. ¿Ustedes han tratado de mezclar el aceite con el agua? No se puede mezclar. Lo espiritual no se puede mezclar con lo terrenal.
Y cuando nosotros nos engañamos y creemos que estamos mezclando las dos, simplemente estamos en lo terrenal y no en lo espiritual. Vayamos al libro que vimos hace poco cuando estaba el hermano Nolasco aquí, vimos el libro de San Juan. Vayamos al libro de San Juan y vamos a hacernos esta pregunta, el capítulo 3. Hermanos, empecé un poquito tarde, estoy viendo voy a tratar de terminar a las 12:30, pero tampoco me voy a apurar, así que relájense. Vayamos a San Juan capítulo 3 y vamos a acordarnos de esta plática de Jesús y Nicodemo. San Juan capítulo 3, el verso 4, donde Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, estamos viendo la comparación de que existía un viejo hombre. Sabemos que no nacimos 2 veces del vientre de nuestra madre, pero al llegar a este mundo y contaminarnos con las cosas de este mundo, para poder permanecer o para poder pertenecer al reino de Dios, es necesario que nazcamos de nuevo. Hermanos, muchos que estamos aquí en esta mañana, o casi todos, somos bautizados para el perdón del pecado y hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. ¿No es así? Pero si somos hechos nuevas criaturas, la pregunta viene: ¿por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan tercos que preferimos regresar a la vieja naturaleza? Cristo nos da la libertad de no ser esclavos del pecado. Nosotros hemos llegado a Él y Él ha hecho que todas las cosas sean nuevas en nuestras vidas. Pero nosotros elegimos voluntariamente muchas veces permanecer en las cosas viejas. Y estas cosas viejas son las que nos destruyen y nos impiden tener un crecimiento como deberíamos de tener. El hombre, el ser humano, tiene la naturaleza humana en la cual venimos a este mundo, y al llegar a Jesucristo tenemos la naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual mata lo carnal, lo destruye. Pero si nosotros queremos estar en las dos naturalezas, la verdad es que no podemos estar en las dos naturalezas, o espiritual o carnal. Y el momento que nosotros elegimos comportarnos como el mundo, en la pasada manera de vivir, lo espiritual simplemente va muriendo de entre nosotros. Cada vez que elegimos lo espiritual, lo carnal muere en nosotros. Y es necesario diariamente que nuestras elecciones sean espirituales. Dios nos ama de una manera tan grande que yo sé que muchos aquí comprenden porque son padres. Hoy es el día del padre y sabe cuán grande es el amor que un padre tiene para con sus hijos. No voy a menospreciar a la madre porque la hermana Silvia me mira también, pero padres los dos aman tanto a esos muchachos que les quisiera dar todo lo que quieren recibir los muchachos. A veces no está en nuestro alcance, pero hago esta comparación y no se puede comparar con el amor que Dios tiene para nosotros, pero es parecido. El padre quisiera darle todo a los hijos, pero los hijos necesitan ser obedientes, porque cuando los hijos no son obedientes, el padre no le quiere dar nada. Y hago esa comparación con nuestra vida espiritual. Dios quiere que tú seas próspero, Dios quiere que tengamos de todo, pero las bendiciones de Dios pueden ser efectivas en nuestras vidas cuando somos obedientes. Y hay personas que tal vez, los que estamos aquí, tal vez hay algunos que están en mejores posiciones económicamente, tienen un poquito más, tienen sus carros, tienen sus cosas, tenemos. Pero tenemos que estar seguros que lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Porque si no es de Dios, pronto se acaba. Y Dios solamente nos puede bendecir cuando somos obedientes. Porque hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva una nueva naturaleza. Pero se aprecia el amor
como hijos, como cristianos. Dios nos aprecia cuando somos hijos de obediencia, hermanos. La pregunta que nos tenemos que hacer a todos, a mí me gusta hacer preguntas, y cuando hago la pregunta, esa pregunta es para mí también. La semana pasada, ¿fuimos obedientes con Dios? Con nuestros decires, con nuestros hechos, con nuestro comportamiento. Estamos aquí esta mañana glorificándolo. Mañana es lunes. No sabemos si vamos a ver el día de mañana, pero si Dios nos bendice y nos da el día de mañana, ¿seremos obedientes a Dios con nuestro comportamiento? El hombre tiene la tendencia de estar en el vaivén, y Dios siempre le dice, a mí me gusta mencionarlo en mis prédicas: por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. El Señor necesita que tomemos una decisión firme y que seamos hijos de obediencia. Y hermanos, ¿quién no quiere progresar? ¿Quién no quiere mejorar? ¿Quién no quiere tener cosas? Pero nosotros tenemos la tendencia de inclinarnos a lo material. Pero si somos obedientes a Dios, lo material vendrá, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, o sea, lo extra vendrán. Pero necesitamos ser obedientes a Dios primero. Tenemos la naturaleza de estar en un vaivén. Obediencia, hermanos. Hijos, escuchen esto. Sabrina, Tiffany y todos los jóvenes que están aquí. Alex, Sergio, aunque ustedes ya son adultitos, pero siempre va. Cuando usted, Marito, José, Obed, todos los que me escuchan, Marcial, Emily, cuando ustedes son obedientes a sus padres, créanme, niños, jóvenes, eso va con nosotros los adultos también. Manuelito, me está mirando, yo también, sí, Manuelito. Pero cuando somos obedientes a nuestros padres, hermanos, Dios nos da lo que queremos. Porque el Padre ve cómo se esfuerza el Hijo en ser obediente y ser bueno. Y aún el Padre le da sin que sean obedientes. ¿Cuánto más te va a dar cuando eres un hijo de obediencia? Nosotros los adultos, ¿cuánto más Dios te quiere dar? Dios nos quiere dar grandes cosas. Para Dios no hay límite para sus hijos. Pero es triste cuando Dios ve que no obedecemos, que nuestra naturaleza está inclinada más al mundo que a Él. Meditación, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios en este día? ¿Somos de bendición? Y Dios también es fuerte, hermanos. Porque si no vivimos bajo obediencia, vivimos bajo maldición. La palabra es clara. Si tú no estás viviendo bajo obediencia a Dios, estás viviendo bajo maldición. Y esa maldición tú mismo lo traes a tu vida. Los niños pequeños, cuando no están obedientes, ¿qué pasa? Igual. Dios no nos quiere castigar. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios quiere que tú tengas, que tú superes, que tú hagas todo lo que tú quieres, pero en obediencia a Él. ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿O estamos ignorando la verdad, lo que vimos en la clase? Porque aún hay personas que sé que están en esta sala, que no están obedeciendo a Dios porque todavía no lo han aceptado. No han aceptado al Hijo como Salvador. Y es mi trabajo como portavoz y el trabajo de todos los que estamos de aquí, de hacer saber que si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, estás viviendo en desobediencia. Y no es que yo te quiero obligar a hacerlo, o que el hermano te quiera obligar a hacerlo, pero simplemente y sencillamente y claramente lo dice la palabra, estás viviendo en desobediencia. Es necesario hacer una decisión para Cristo. Y Cristo nos dice, cuando seas más viejo, cuando tengas más dinero, Cristo dice, hoy. Y si no lo habías escuchado, hoy es el día de salvación. Y para que ya somos cristianos, para lo que ya somos hijos, hoy es el día de obediencia. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para obedecer a Dios? Dice la palabra, estuvimos viendo hace poco en el Vacation Bible School los frutos del Espíritu. Y algo muy bonito, hermano, y es una verdad, y es la verdad bíblica. Todo árbol
Todos los árboles que tenemos en el mundo se conocen por su fruto. ¿Es así o no? El mango se conoce porque da mango. La naranja porque da naranja. Y también por sus hojas. Me imagino que el árbol de naranja, las hojas son diferentes y así sucesivamente. Así somos cada uno de nosotros. Todos nosotros los que estamos aquí en esta mañana nos reconocen por los frutos que tenemos. ¿Qué fruto estamos produciendo para Dios? Nosotros sabemos. Es una pregunta individual. Pero Dios no puede ser engañado, hermanos. En esta mañana yo puedo cantar y alabar, pero en el día de mañana, cuando yo no estoy aquí con ustedes, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Dios está mirando. Y Dios sabe qué fruto yo produzco. Pero los que estamos en el Espíritu, vamos a producir frutos espirituales. Y los que están en la carne, hermanos, que no se quieren dar cuenta que están en la carne, los frutos van a ser carnales. ¿Cuántas veces nosotros lastimamos a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, porque andamos en la carne? Tercos, pero la palabra de Dios es directa, hermano. Yo quise no ofender, sino darle directo en esta mañana. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Y cada palabra que yo digo va a caer todos nosotros, incluyéndome a mí primeramente. Dice la palabra también, de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Y ese es en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Así que por sus frutos los conoceréis. Cualquiera que oye las palabras, dice en Mateo 7:24. Vayan conmigo. Este es un canto que tienen para los niños, pero es una realidad en nuestras vidas. Dice la palabra en 7:24 de Mateo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿De qué palabras está hablando aquí Jesús? Está hablando de las palabras que vienen de su Biblia, de su libro, de su creación, de su ley. Si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, Jesucristo nos compara como un hombre prudente que construye toda su base, toda su casa en la roca. ¿Y por qué nosotros elegimos no hacer la palabra de Dios? Lo bueno como habla Cristo, que Cristo no ofende. Él no dijo, los que no hacen eso son estúpidos, pero en verdad eso es lo que son. Los que no hacen la palabra de Dios, los que no somos obedientes a la palabra de Dios. Dios nos ama tanto que nunca trata de ofendernos, pero nos lo da directo. Si tú no haces lo que dice en la palabra de Dios, no te consideras un hombre prudente. Tu casa no está fundamentado en algo que es bueno. Está fundamentado en la arena, en cosas vanas que desaparecen. Y muchas veces nosotros, nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras amistades están fundamentadas en cosas vanas. Pero tenemos que estar seguros que todo lo que hagamos en nuestra vida, todo está fundado en la palabra de Dios, que es la verdad. Todo lo que no proviene de la palabra de Dios no es verdad, hermanos. Son cosas pasajeras. Y cuando hacemos eso, producimos buenos frutos, porque son frutos espirituales. Producimos frutos espirituales. Y es lo que Dios necesita. Rápidamente los invito para que vayamos a Efesios. Esto yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero lo que representa en nuestras vidas es lo más importante. Efesios 4, vamos a leer un poco bastante. Efesios 4, del 17 al 32. Sigan conmigo, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay
por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristecéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros cada amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Hermanos, marquen estos versos, léanlo esta semana. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque si nosotros somos hijos de obediencia, necesitamos estar seguros que estamos produciendo, porque ajenos a la vida vieja, ya no tenemos que cargar esa vida que teníamos antes. Y la vida vieja simplemente representa el pecado que está en este mundo. Y como cristianos, en nuestras vidas no debe de haber lugar para el pecado. En nuestras vidas no debe de haber lugar para el pecado. ¿Alguien quiere decir amén? No debe de haber lugar para el pecado. Sí, es una lucha constante que tenemos. Es una lucha constante donde el enemigo siempre busca cómo demorarnos. Pero nosotros, cuando somos obedientes, podemos encontrar en el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si nosotros no somos renovados por el Espíritu de Dios, hermanos, aún muchas veces, muchos cristianos, sinceramente y honestamente, han venido a las aguas del bautismo, han recibido el perdón de pecado y deseaban tener una vida nueva en Cristo. Pero cuando no existe la renovación diariamente de nuestro pensamiento, de lo carnal a lo espiritual, que eso solamente puede ser producido dentro de nosotros cuando queremos agradar a Dios en nuestras acciones, siempre vamos a tener esta lucha del viejo hombre. El viejo hombre siempre se va a querer apoderar de los hijos de Dios, pero hay de usted y de mí si permitimos que eso suceda. Para que eso no suceda, necesitamos estar seguros que estamos obedeciendo la palabra de Dios en todas nuestras acciones, no parcialmente, porque ese es el mal del cristiano. Nosotros queremos hacer las cosas parcialmente delante de Dios, y Dios quiere todo o nada. Todo tu ser, todo mi ser o nada. Dios no nos quiere compartir con el mundo. Si fuese así, esto sería un desorden. Pero Dios es un Dios de orden, hermanos. Y necesitamos estar seguros que estamos siendo renovados. Esto no significa que no nos podemos equivocar. Nos equivocamos, pero no hay que permanecer en el mal. Hay que estar renovando nuestra mente con la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Quién cree eso? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién cree eso?
Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero para los que creen y quieren ser obedientes. De nada me sirve tener este libro en la casa si no la leo y si tengo problemas y no busco la solución. La solución para todos nuestros problemas aquí está. No está en el chisme. No está en llamar al otro y compartir chisme. La solución para tu vida y mi vida está aquí en la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Pero si no obedecemos, no estamos en nada. Están aquí en esta mañana porque obedecemos a la palabra de Dios. Queremos congregarnos. Hay muchos que lo tienen por ignorancia, no les importa. Pero nosotros que sabemos, tal vez quisiéramos hacer algo en esta mañana, el día del Padre, salir a comer. Pero aquí estamos primero para Dios. Amén. Eso es obediencia en las cosas sencillas, en las cosas básicas. Y necesitamos ser renovados. Dice la palabra de Dios, ser benignos. El último verso del capítulo que acabamos de leer. Déjame ir para allá. Ser benignos. Estábamos en Efesios. Antes, sed benignos unos con otros. Somos benignos. ¿Saben qué significa benignos? Ser buenos, ser amables unos con otros. Tal vez yo no veo a Bárbaro toda la semana, pero en la casa veo a Jenny, veo a Sabrina, veo a mi papá, veo a mi suegro. Soy benigno con ellos, ellos están cerca de mí. Esas preguntas tenemos que hacerle, hermano, porque a veces lo ignoramos. ¿Estoy siendo benigno en mi propia casa? ¿Con los compañeros de trabajo? ¿O cuando miro a Jenny le doy unos insultos? A Sabrina, a Tiffany, siempre trae una amargura, algo en mi corazón. Y eso sucede a veces en la vida de los cristianos y no nos estamos dando cuenta. Sed benignos unos con otros, misericordiosos. Ya te perdoné una vez y no te voy a perdonar más. Así decimos, ¿verdad? Ese Mario me fastidia. Ya no quiero ver al hermano Mario más. Benignidad, hermanos. Yo lo hago así como broma, pero hasta en el trabajo sucede. Yo tengo un compañero de trabajo que me fastidia. Aquí está mi cuñado, mi socio. Cada vez que saca una manguera lo deja. Y ya yo estoy cansado de... No es lo que tenemos que decir. Déjalo. Pregúntale a Dani. No lo traigo al mensaje, pero es una casualidad que él esté en esta mañana. Dani se fastidia de él. Me dice, Mario, cada vez que él saca algo lo tiene que tirar y el trapo lo deja. Ser benignos. Ser misericordiosos. Y eso muestra la naturaleza del nuevo hombre. El viejo hombre tal vez le hubiera dado una patada, pero somos nuevas criaturas en Cristo. Esta niña me fastidia porque nunca hace lo que dice la mamá. Niña, trate bien a tu mamá, haga esto. Esa tiene que ser nuestra naturaleza, no la naturaleza del mundo. Marito, este marito lo voy a ahorcar. Mi hermana sonríe. No, marito, mami te quiere, tú sabes que tú no tienes que... O sea, la naturaleza que sale del Hijo de Dios es diferente a la que sale del mundo, hermanos. No nos dejemos apoderar por el mundo, porque si nos dejemos apoderar por el mundo, vamos a tener una iglesia llena de falsos, como decía mi hermano en esta mañana, que hay cristianos falsos. Escudriemos nuestros corazones. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Qué fruto estoy yo dando? ¿Qué está en mi corazón? Dice, perdonando a otros como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Sabe que una lucha del ser humano, aún siendo cristiano, es poder perdonar? Tal vez los que estamos aquí no hemos tenido problemas, tal vez algunos sí. Una lucha del ser humano es perdonar. Pero Cristo nos perdonó en la cruz, dando su vida por nosotros. Y el perdón cura muchos males, hermano. El perdón cubre multitud de pecados. Pero cada vez que tú no quieres perdonar a alguien, y aunque hayas dicho que lo perdonaste, pero con tu lengua haces otra cosa, con tu comportamiento haces otra cosa, porque ese enojo y esa rabia y esa malicia muchas veces se esconde en nuestros corazones.
y nos impide ser mejores hijos para Dios. Porque es la naturaleza del viejo hombre que permanece dentro de nosotros. Pero esa naturaleza, si la Biblia dice que somos nueva criatura, la Biblia es verdad y todo lo que dice la Biblia es verdad, pero nosotros nos convertimos en mentirosos. Y en Dios no hay mentira, hermanos. Despojémonos del viejo hombre, despojémonos de la vieja naturaleza, permitamos que Dios trabaje dentro de nosotros. Usted puede hacerlo, yo lo puedo hacer, porque lo dice la palabra de Dios. Sed benignos unos con otros, es necesario. Yo le doy gracias a Dios. Tal vez todos no tenemos esta virtud, tal vez todos no tenemos esta bendición. Yo esta semana tuve una pequeña discusión con Jen, y Jen me dice: tú no te enojas. Yo nunca me enojo. Es bueno no enojarse, hermano. La Biblia dice: es mejor que seamos lentos para la ira. O sea, son virtudes que Dios, y todos no somos iguales, todos los hijos de nosotros, los que tienen 3 y 4, son diferentes. Nosotros como hijos de Dios, todos también somos diferentes. Pero lo bueno es que todos podemos ser uno dentro de Cristo. Porque ya no es mi fuerza y tu fuerza, sino Cristo actuando dentro de nosotros, que somos nuevas criaturas. Eso es lo que nos hace nueva criatura. No es de que yo viera hoy, no. Cristo actuando dentro de ti. Mas no soy yo quien vive, sino Cristo que vive dentro de mí. ¿Tú quieres que eso sea una realidad en tu vida? Amén. ¿Tú quieres que sea una realidad en tu vida? Debe ser en todas nuestras vidas Cristo trabajando dentro de nosotros. Porque Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Y eso es lo que significa santidad. Santidad no es de que usted y yo seamos perfectos, porque siempre nos vamos a equivocar. Pero cuando Cristo trabaja dentro de nosotros, Él nos va perfeccionando para que lleguemos a la plenitud de Dios, para que podamos llegar al cielo, hermanos. Y estoy viendo la hora, me pasé por 5 minutos, aquí los voy a cortar porque si me tienen a mí, yo voy a hablar toda la mañana porque se refiere del Señor. Dios te ama. Viniste en esta mañana buscando algo. Lo has logrado porque estás aquí. Te has gozado en el Señor, has escuchado su palabra. Pero más importante, hermanos, seamos obedientes. De nada nos sirve no ser obedientes. Todos queremos progresar, todos queremos mejorar. Y el progreso y la mejora solamente está en Cristo. No está en mi capacidad, no está en mi trabajo, no está en mis estudios. Sí, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estudiar, de graduarnos, que es muy bonito. Y cada vez que yo miro a Manuelito, yo lo felicito porque él tiene un coco, que Dios lo ha bendecido, es un muchacho bien bendecido. Y yo lo admiro también porque es un muchacho que se ha mantenido recto para el Señor, aparte de todas las tentaciones que yo sé que le han venido a su vida. De igual que todos los jóvenes que están aquí, yo los admiro, sigan en el buen camino, pero siempre sean obedientes a sus padres. Pero más importante, seamos todos obedientes a Dios, hermanos. Yo quiero seguir, pero no voy a seguir. El Señor los bendiga en esta mañana.